Bienvenidos, amados. Bienvenidos. Que sean muchas veces. Amén. Y que también el Señor sea hoy edificándoles para la vida eterna. Llevamos 2 domingos hablando respecto a la... ¿Cuál fue el tema? ¿De qué estábamos hablando? Sé que el domingo pasado no estuve. Hay un desenchuche. Pero, ¿por qué? De la iglesia. Usted. Porque la ropa de allá sabe que la sangre habla, la carne habla también. Amén. La iglesia. Llevamos 2 domingos hablando sobre la iglesia. Porque es imperativo que usted y yo entendamos cuál es la naturaleza, la posición y razón de ser de la iglesia. Porque si no, usted puede pasarse 5, 10, 15, 20 años congregándose y nunca ser iglesia. O ser iglesia, pero una iglesia como aquellas vírgenes que durmieron, que cabecearon, que perdieron la bendición, ¿verdad? De con su lámpara llena de aceite, recibir al esposo. De manera que estamos tocando este tema, amados, porque la iglesia no es lo que se enseña en todos los lugares. Y explicamos el domingo pasado para ubicarnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hablamos que es la esposa de Cristo. Explicamos lo que significa la palabra eclesia en griego, ¿verdad? Que asamblea, congregación, llamada a salir fuera. Y que este término, eclesia, que es en griego iglesia, no es un término religioso, sino que el apóstol Pablo lo tomó de lo secular, lo tomó de Grecia y de Roma también, para explicar a aquellos coterráneos suyos que entendían el significado de esta palabra, para explicarle con profundidad qué es la iglesia. Dijimos también que la iglesia en Grecia era, ¿a qué se le llamaba la iglesia? Aquel grupo gobernante, ¿verdad? Ese grupo de personas que eran lo que designaban los abogados, los magistrados, aprobaban leyes en Grecia, dictaminaban la polis, la política, de manera que en lo político y secular era este grupo de personas, ¿verdad?, que gobernaban la ciudad. Y Jesucristo usó este término para que nos demos cuenta cómo en lo espiritual somos gobernantes, podemos dictaminar leyes, podemos regir el destino de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras comunidades. No puedo contar porque hablamos todo eso, porque en el espiritual somos un ente gobernante. Tenemos autoridad para gobernar, para mandar, para decretar, para atar, para desatar y que sea hecho. Así como lo físico lo hacían en Grecia, nosotros ahora en el espiritual lo hacemos como iglesia. Explicamos que por otro lado, la iglesia en Roma tomaba otro matiz. Cuando el imperio romano quería conquistar un territorio, lo hacía a veces directamente a mano armada. Vamos a bajarlo. Pero cuando ellos analizaban y decían, esta gente está bien fortalecida. Tienen ejército, tienen carros, tienen caballos, tienen estrategas muy buenos de guerra. Y aunque quizá los podamos vencer, pero vencerlos nos va a tomar 4, 5, 6 meses. Una guerra tan larga, aunque venzamos, también nos hace daño a nosotros. Porque 4, 5, 6 meses de guerra, ¿qué pasa con la economía del país? ¿Qué pasa? También sufre. También languidece. ¿Y qué hacía entonces el gobierno romano? Bueno, vamos a hacerlo diferente. Vamos de lo mejor que tenemos acá a crear un grupo élite, los mejores maestros, los mejores albañiles, los mejores médicos, los mejores filósofos. Vamos, para que se muden para allá, calladitos,
sin decir quiénes son, y cuando lleguen allá, comiencen a influenciar, que entren a las universidades, que entren a la política, que entren a las artes, que entren a la ciencia, y como son buenísimos, se van a ganar el respeto de la gente. Y desde dentro, sin decir que son de Roma, van a comenzar a trabajar para Roma. Y cuando ellos tengan la voz cantante en aquel país o ciudad, entonces van a avisarnos, y cuando le avisen a Roma, Roma, la han concretado, vengan a tomar la ciudad, que ya nosotros desde dentro somos gente de influencia y vamos a influenciar al pueblo para que se rinda. Así que eran unos infiltrados que infiltraban allá, y cuando venía Roma y sitiaba la ciudad y que se quería armar el ejército adentro, este que era uno de los más grandes políticos, este que era uno de los más excelentes maestros, este que era uno de los más excelentes filósofos, desde dentro se levantaban. Oigan, piénsenlo bien, ¿están seguros que vale la pena pelear contra Roma? Mira, esa gente, esto, miren, entiendan, no vale la pena. Y comenzaban desde dentro, ¿a qué? A desanimar al pueblo, ¿a favor de quién? De Roma, que fue quien los envió. Y si se ponía más caliente la cosa, como era persona que estaba en autoridad, decían, no, usted no va a ninguna guerra. Porque esta gente, repito, eran lo mejor de lo mejor. Prósperos, inteligentes, montaban empresas. Y de esta manera, Roma infiltraba la ciudad que quería conquistar y la conquistaba. Con esto en mente, Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Los voy a infiltrar en el mundo. Los voy a infiltrar en el centro de trabajo. Los voy a infiltrar en el pecado. ¿Para qué? Para que desde allí comiencen a predicar el evangelio, comiencen a luchar, ser sal del mundo, ser luz del mundo, y yo poder conquistar desde dentro ese lugar, esa ciudad, esa nación. Esa es mi iglesia, eclesía. ¿Cuántos están entendiendo? Porque tú pensabas que iglesia significa un lugar donde cantan y brincan. ¡Para nada! Ese término, repito, no era religioso. Era un término secular, hasta que Jesús lo tomó, y luego Pablo lo tomó, para que ellos entendieran, repito, el alcance, la vida, la naturaleza, la visión y la misión de la iglesia. Eso lo explicamos el domingo pasado. Vamos a entrar en lo de hoy ya. Explicamos todo eso con lujo y detalle. Ahora, cuando nosotros como iglesia ya entendemos estos principios, ahora ¿qué nos toca? Asimilar que la iglesia no es un accidente en la historia. Repito, la iglesia no es un accidente en la historia. Dijimos el domingo antepasado que algunos piensan que cuando el hombre pecó, seducido por Satanás, entonces Dios dijo, bueno, lo que puedo hacer es ir allá y salvarlos. Y entonces en ese momento de la historia, hace quizás 5.000 años atrás, fue que Dios se propuso hacerse hombre y venir a la tierra, y con el tiempo, una vez hecho hombre y venido a la tierra y hecho hombre, llamó a la nación de Israel, y con el tiempo, como la nación falló, Dios dijo, bueno, ¿qué hago ahora? Ya no será el trato directo con la nación de Israel, sino que con la iglesia. Esto es incierto. La iglesia no es un accidente histórico. El que Jesucristo o Dios viniera a la tierra y se hiciese hombre en Cristo no es un accidente histórico que Dios planeó cuando el hombre pecó, sino que es el propósito o
eternidad, ¿cómo? Como dicen los teólogos, eternidad pasada. Y es por eso que en Efesios, capítulo 1, versos del 9 al 10, Efesios capítulo 1, versos del 9 al 10, miren cómo el apóstol Pablo habla de esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Perdón. Capítulo 1, versos del 1 al. En el verso 4, vayamos al 4. Según nos escogió en Cristo, en Él, cuando Adán pecó. Según nos escogió en Cristo, en el año 13, o 4 antes de nuestra era, cuando Jesús nació. ¿Cuándo nos escogió en Cristo? Entonces, Cristo era un proyecto ¿desde cuándo? Y si nos escogió en Él, la iglesia es un propósito o proyecto ¿desde cuándo? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Él está jugando. No estamos viendo a ver si esto es trofeo o no, si esto es tiempo o no. Él la soñó, Él la predestinó, Él la declaró, Él la trajo a existencia y esta iglesia cumplirá el propósito por el cual el Señor la planeó, la decretó, la trajo a existencia y nos tiene aquí. Pues es imperativo que usted y yo seamos entendidos que tenemos una responsabilidad. Dile a tu hermano, ¿tienes una responsabilidad? Tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad. Dios hizo su parte. Tiene que hacer la tuya. Aquí está el problema. Bueno, Dios sabe. Dios conoce. ¿Los tiempos son de Dios? Sí. Así muchos han muerto y han fracasado en cuanto a cumplir el propósito de Dios con ellos. Así muchos han llorado luego amargamente cuando han visto que esperando que Dios haga, en vez de ellos asumir lo que deben hacer, perdieron sus vidas. Están postrados en una cama, están inválidos o de tan ancianos, ya no pueden predicar ni caminar. Y ahora dicen, si yo hubiera sabido que esto era así. ¿Cuánta la mano, Señor? Es por eso que te estamos enseñando hoy, para que no tengas de qué arrepentirte. Es por eso que te estamos predicando esta verdad, para que te veas como parte de este plan. La iglesia no es un accidente histórico, y si la iglesia no es un accidente histórico, tú no eres un accidente. Él te vio, Él te soñó, Él te pensó, Él te trajo a existencia. Y ahora, si estás en la iglesia, es porque tú puedes, es porque tú puedes cumplir con ese propósito. ¿Cuántos le alaban? Tú puedes, pero si no quieres, no lo vas a cumplir. Eso ya depende de ti, de mí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su. ¿Qué más necesitas saber? ¿Cómo? No somos casualidad. No somos casualidad. Entonces, como que somos un proyecto o propósito eterno, también dijimos que cuando las empresas
o los gobiernos ponen sobre la mesa un proyecto de construcción y lo aprueban, ¿qué es lo otro que viene? ¿Apoyar qué o aprobar qué? El presupuesto para hacer esa obra. Esta obra fue pensada en la eternidad, fue amada en la eternidad, fue vista acabada en la eternidad, y el financiamiento, el presupuesto, también está. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y esta es la garantía, amados, de que vivamos en Cuba bloqueada, con limitaciones, cola por aquí, cola por allá, de que vivamos en esas naciones africanas donde los radicales ahora mismo están matando a cristianos, pastores, aunque vivamos en Corea del Sur, un país con un gran porciento de la población son cristianos, aunque vivamos en Estados Unidos, donde quiera que vivamos, la realidad histórica o geográfica que nos tocó vivir no puede apagar, no puede opacar, no puede detener la suministración de Jesucristo sobre ti y sobre mí para que cumplamos este proyecto. Porque este propósito llamado mi iglesia, ¿cómo es? Eterno. ¿Cómo es? Y dijimos el domingo antepasado, no sé cómo se dice ya, y dijimos que por su presciencia, ¿se acuerdan? O conocimiento anticipado, Dios sabía que iban a nacer en Cuba, Dios sabía las colas de pollo y para todo lo que hay, Dios sabía el conflicto ruso-ucraniano, Él sabía todo, Él todo lo vio de antemano, pero ¿sabe qué dijo de todas maneras? Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y estaré con ella todos los días. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Esa es la palabra de fe que a mí me sostiene, no sé a ti. La situación está fácil. Ayer hablaba con un ministro, creyentes yéndose del país, pastores yéndose del país, buscando la prosperidad. Yo no sé usted, pero yo veo a Cuba bendecida. Veo la palabra corriendo por las calles y ciudades de mi Cuba. Veo una iglesia que se levanta y que en su momento estará por la radio, estará por la televisión. Veo una iglesia que va a ser reconocida. Veo una iglesia que va a manifestar al Espíritu ahorita. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. ¿Sabe por qué? Porque los planos de edificación me fueron entregados. Cuando yo veo esos planos digo, wow, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. La puerta del mal no puede ir contra ella. El que la habita, ella no anda en el nombre de Yotaquis, ella no anda en el nombre de Pablo ni de Pedro, anda en el nombre de Jesús. Esta iglesia, por Dios, cuando yo leo el plano y veo lo gloriosa que es esta construcción, digo, ¿qué va? Esto no lo para nadie. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Amén. Pero ¿sabe qué pasa con esto? Es que algunos de nosotros, en vez de vernos en Cristo, ¿sabe dónde nos vemos? En Cuba. En vez de mirarnos en Cristo, ¿sabe dónde nos vemos? En Estados Unidos. En vez de soñarnos en Cristo, ¿sabe dónde nos soñamos? En Canadá. Hasta que usted y yo como iglesia no entendamos qué es la iglesia
Y que para ser iglesia, todo es por medio de Jesucristo, estando en Cristo, viviendo en Cristo, permaneciendo en Cristo, en unión a Cristo. Hasta que usted y yo no entendamos esto, vamos a vivir huyendo al diablo por un lado y cayendo acá la bendición por otro. Huyendo a los problemas por un lado y buscando a un Dios que parece que no tenemos por otro lado. Entienda, Él no mintió, Él no está jugando. Y todo lo que se necesita para que esta edificación cumpla el propósito ya está. El presupuesto ya está. Los áridos, el acero, la carpintería, todo ya está. ¿Sabe qué es lo único que puede fallar? Y no porque no está, sino porque no reconozca el tiempo. La mano de obra. ¿Cuál es la mano de obra? Levanta la mano. Levanta la mano. Tú y yo somos la mano de obra. Tú y yo somos los obreros de esta viña. Tú y yo somos los constructores, colaboradores de Dios. Lo único, la única debilidad de este proyecto, ¿sabe cuál es? Que este gran tesoro está en vasos de barro. Y miramos tanto, tenemos tanta conciencia de que somos vasijas de barro, que no nos damos cuenta del tesoro que tenemos dentro. Si alguien en esta tarde se logra ver en Cristo, si alguien en esta tarde entiende que este está elegido en Cristo, si alguien en esta tarde entiende lo que es una iglesia, bendito sea Dios de gloria. Verso 6. Edificada para la alabanza de la gloria de su gracia. Una iglesia que es para la alabanza. En otras palabras, para que los hombres, para que esta humanidad, viendo la iglesia, tenga que alabar, tenga que decir qué grande es Dios, qué bueno es Dios, qué sabio es Dios, qué glorioso es Dios, no porque vea a Dios, sino porque vea a la iglesia, sino porque te vea a ti y a mí. Amados, no es que las personas alaben a Dios, es que lo alaben a través de ti, porque puedan ver las maravillas de Dios en ti y en mí. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo que, o sea, que somos una comunidad, la iglesia. Verso 2, somos una comunidad que hemos recibido la gracia y que por lo tanto la paz nos desborda. Gracia y paz a vosotros. Somos una iglesia, verso 3, bendecida, nos bendijo, no es que no bendijo, nos, mira ese, bendecida con toda bendición en lugares espirituales en Cristo. Tenemos la gracia, tenemos la paz, estamos bendecidos con algunas bendiciones, ¿verdad? Con toda bendición, no con algunas bendiciones. Verso 4. Escogidos en quién. Mientras estés en Él, en unión a Él, no hay problema. Pero fuera de mí, verso 5, adoptados hijos suyos. Tengo solamente 2 hijos. Joel y Jadiel. Jadiel, ¿cuál es el tiempo? Y Joel. Pero si ahora yo adopto a, ¿cómo te llamas? A Naomi, ¿no? Pero si adopto a Naomi, mis millones hay que partirlo con ella. Pero si yo la adopto y tuviera alguna herencia, a ella le toca igual que a mis hijos naturales, porque al adoptarla, ella es incluida en mi linaje. ¿Cuánto alaba al Señor?
Es por eso que todo es en Él, en Él. Dios no escogió a nadie como individuo para salvación. ¡A nadie! Eso es mentira, que predestinado de la fundación del mundo y salvo siempre salvo. Eso es mentira. ¿Sabe lo que Él predestinó desde el principio? Y que todo el que cree en Él sería salvo, bendecido, adoptado hijo suyo, aceptado. Amén. Así como en la sombra, en Génesis, aunque Noé halló gracia, Noé estuvo 100 años como pregonero de justicia, dice Pedro, predicando, pregonando. Viene un diluvio, viene un diluvio, estoy haciendo un arca. Los que no entren al arca se van a ahogar, se van a perder. Noé, ¿qué representa? ¿El arca quién es? Todo el que hubiera entrado al arca se hubiera salvado, porque el medio de salvación no era Noé. ¿Cuál era? El arca. Hoy Cristo, ¿quién es? El arca. Y todo el que entre en Él no se ahogará, no sufrirá la ira venidera, pasará de vuelta vida. En el amado, verso 6. Miren lo que es la iglesia. ¿Usted me está escuchando? 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se da cuenta? En el verso 2, gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? Porque el que fue aceptado en el amado es porque recibió la gracia. Y si recibió la gracia, está en paz con Dios. Y si fue aceptado, está bendecido con toda bendición. Es por eso que usted se da cuenta que el saludo apostólico siempre aparece. ¿Usted ha leído en el Nuevo Testamento Dios te bendiga? Diga, no. El saludo siempre que fue. Gracia y paz, gracia, paz, amor. La gracia. Pero Dios te bendiga. No, porque según el verso 3, alguien que está bendecido con toda bendición, ¿cómo que Dios te bendiga? ¿Ya estamos qué? Pero como estamos bendecidos con algunas bendiciones, todavía tenemos que decir que Dios te bendiga, porque falta una. ¿Es eso lo que dice ahí? Con toda bendición espiritual. ¿Y por qué te estoy explicando esto? Porque lo que va a marcar la diferencia no es que estés sentado aquí, no es que dejes de beber alcohol, no es que dejes de mirar a la vecina del prójimo. ¿Sabe qué marca la diferencia? Que tú y yo entendamos estas cosas, las creamos y comenzamos a repetirla hasta que sean vida en nosotros. Se dan la mano y se dicen, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. ¿Cuántas veces te va a bendecir? Verso 7, vemos allá. En quien tenemos redención por su sangre. Redención viene de redimir. La palabra redimir en hebreo nos habla de rescatar con precio, por pago, por dinero. Pero en este caso, la iglesia es aquella que fue redimida, rescatada o vuelta a comprar por su sangre. ¿Sabe lo que dice esto? El perdón de pecados. Hace poco escuchaba a alguien decir, y lo más triste es que esa persona que lo decía, no recuerdo si fue en una de nuestras iglesias en el recorrido o de aquí, porque cada vez que usted quiere demostrar que es un ser humano, cada vez que usted falla y quiere justificar su pecado, ¿qué dice? Porque todos somos pecadores. Perdóname, según mi Biblia, a partir del libro de los Hechos,
La palabra pecador nunca se aplica a alguien que fue redimido por la sangre y que sus pecados fueron perdonados. ¿Sabe cómo se los llama? ¿Sabe cómo se les llama a los redimidos por la sangre? Santos. Cada vez que usted dice, porque yo soy un pecador, ¿sabe qué está diciendo? Esa sangre no me redimió y mis pecados no fueron perdonados. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Todos los pecadores que están aquí, ¿sabe dónde van? Para el infierno. No, pastor, pero yo peco a veces. Escúcheme, no te sigas mirando como un cubano sentado en la barra en un banco. Mírate en Cristo. En Cristo Él te dice, mira, tú tienes que creer mi evangelio. ¿Sabes qué dice mi evangelio? Que te perdoné, te rescaté, te compré por sangre y ya tú no eres un pecador, porque tus pecados te fueron perdonados. Por favor, alguien que me busque entre Hechos y Apocalipsis un pasaje que diga, que llame a los pecadores de Éfeso, a los pecadores de Corinto, a los pecadores de la Odisea. Alguien que me lo busque, vamos rápido. No va a encontrarlo. Porque de la única manera que alguien esté en Cristo y siga siendo pecador es que Cristo no fuera el Cristo, sino un impostor, y el que murió en la cruz fue otro. De la única manera que usted y yo podemos seguir siendo pecadores es que el que murió en la cruz no era. Y estamos creyendo en quién, en el que no era. Y estamos aquí entonces perdiendo el tiempo. Pero si el que murió es el que la profecía decía, entienda que su sangre la derramó para rescatarte y para perdonarte. Según las riquezas de qué? Esa es la iglesia. No pecadores arrepentidos. Que en vez de gritarle al diablo y al mundo, soy santo, soy perdonado, soy aceptado, soy heredero de Dios con Cristo, soy un bendecido con toda bendición. Seguimos repitiendo nuestra misma condición pecaminosa sin Cristo, haciendo inválida. Díganlo, ¿la qué? La sangre, la obra de Cristo. Por eso que habla de una iglesia gloriosa. Porque para ser gloriosa, tiene que haber experimentado algo glorioso. Tiene que tener esa gloria. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y esta gracia la hizo sobreabundar, verso 8, para con nosotros. Es por eso que la vigilia del viernes yo explicaba algo. Yo no uso la palabra misericordia para los hijos de Dios. La palabra que yo uso para los hijos de Dios, ¿saben cuál es? El 7, 8. Es la palabra gracia. Nunca digo, Señor, ten misericordia de tu hijo. No, Él tuvo misericordia. Y nos dio su gracia. Y ahora en su gracia, verso 8, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué es lo que tiene que estar sobreabundando en nosotros? ¿La qué? ¿La gracia? Ay, pastor, usted está hablando, usted lo que me está confundiendo. Porque usted está diciendo una cosa ahí, que es verdad que está en la Biblia. Pero yo no entiendo eso, claro, porque te predicaron un falso evangelio. Pero este es el evangelio de la gracia de Dios, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Esta es la cosa.
El asunto es que mi pueblo pereció y hoy la iglesia está pereciendo porque no está usando la sabiduría e inteligencia espirituales. Por favor, entiendan en esta tarde. La iglesia no es una casualidad. Él la soñó, Él la planeó, Él la pensó, Él vino, la estableció, Él la está edificando, pero no lo usa. No endeble, que cuando quiera que el viento sopla, amén, amén, amén. No, Él no soñó esa iglesia. Esa es la que nos predicaron, pero no es la que Él estableció. Inteligencia, dándonos a conocer el misterio. ¿Dándonos a qué? Conocer, diga conocer. Pregúntale a tu hermano, ¿conoces realmente a Jesucristo? ¿Conoces el propósito de Dios contigo? ¿Conoces el propósito de Dios con su iglesia? Eso dirá amén, amén. Amén. El misterio de su voluntad. Iglesia, tú eres su voluntad. Según su beneplácito, porque así le plació. Ya lo hemos dicho 1.500.000 veces. Esta va a ser 1.500.000 veces. 500.000 veces. Él nos creó, no porque estaba allá arriba, barbudo, barrigón, cansado, aburrido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjame hacer un poco de creyentes llamada iglesia para que me canten y me dancen. No. Él, antes de crear los cielos con los ángeles y la tierra con nosotros, era el todo Dios, era el Dios perfecto, era el Dios cabal. ¿Sabe por qué lo creó? Porque lo pensó, lo planeó y le gustó. Y simplemente, por su beneplácito, lo hizo. A Dios no le hace falta que tú le cantes. A ti te hace falta. Tú necesitas cantarle adorando a Él. A Dios no le hace falta que vengas el domingo a este lugar. ¿Quién dijo eso? A Él no le falta nada. Tú necesitas venir acá a adquirir conocimiento, a adquirir sabiduría y no a perder el tiempo, no a que te entretengan hablando más del diablo que de Dios, sino de darte conocimiento exacto de quién es Él, de quién tú eres en Él, de quién es Cristo la cabeza y de quién es la iglesia. Su beneplácito. Que a Él no le faltaba ningún pedacito antes de crearnos a nosotros. Yo creo que se han buscado muchos dolores de cabeza después que lo creo. Mira que le daba dolor de cabeza. El 10. El 10, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo. El 10. 9 y 10, los dos juntos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su deseo, su deleite, porque le gustó, su beneplácito, para sentirse bien con él mismo. Este misterio, dándonos a conocer, ¿lo va a dar a conocer o lo dio a conocer? Lo dio. ¿Lo dio o lo va a dar? Lo dio, dándonos. Pero ¿qué hacemos los predicadores? Cada vez que leemos algo que no entendemos, que decimos un misterio. No. Los misterios estaban en el Antiguo Testamento. Y todos han sido revelados ¿dónde? En Cristo, en el Nuevo. Y ahora Cristo, ¿sabe qué ha hecho? Dándonos a conocer. Hoy usted está aprendiendo aquí misterio. ¿Pero misterio qué? Según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Este misterio es su voluntad, porque le gustó. ¿Se lo propuso a quién?
Juan 1:1 dice en el original: en el principio era la palabra, verbo es palabra. Y la palabra estaba con él en el principio. Y la palabra era hacia él. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios en el principio. Y la palabra era hacia Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Y esa palabra, ¿sabe de quién hablaba? De él mismo. Y ahora en el verso anterior, de Efesios, ¿se lo propuso en quién? Y aquel verbo palabra, ¿quién era? Dios mismo. Porque este proyecto se lo propuso en quién? Porque un niño, Isaías 9:6, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese era el misterio. Isaías 9:6, que el Padre eterno se lo manifestaría como un niño, como un hijo. Isaías 9:6. Pensaba que lo estaba leyendo. Porque un niño nos es nacido, hijo hemos estado. Y para ser un niño se nos iba a dar un pequeño, y el principado o la autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. El Dios fuerte vendría como qué? Porque ya leímos en Efesios que el propósito era ¿dónde? Él mismo tenía que venir. Ya leímos en Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios en el principio, y la palabra era hacia Dios, y la palabra hablaba de Dios, y la palabra era Dios. ¿Era de quién? De él mismo. Y es por eso, ahora sí déjenme buscar, no sé dónde está. Y por eso, que dentro de los nombres aparece Manuel. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen, no es milagro, va a concebir. No solamente se va a embarazar, va a parir, lo dará a luz. ¿Y saben cómo se va a llamar y qué va a parir ella? Dígalo. Emanuel. ¿Sabe qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Por qué? Efesios otra vez. Porque Él se lo propuso. ¿En quién? Nadie más podía hacerlo. ¿Está mirando usted en la iglesia? ¿O me entiende? ¿Te vas a seguir mirando en tu humanidad, en tu carne, o vas a mirarte en Cristo? Ahí te lo dejo. En sí mismo, de reunir todas las cosas en quién? En el niño, en el hijo, en lo que daría a luz la Virgen, en Dios manifestado en carne, no del mundo, concentrado en él. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí la palabra dispensación habla de economía. La idea es un padre, una familia, que trabaja, busca el dinero, busca la comida, pero ahora él administra
los bienes que tiene para la casa. Economía, dispensación, habla de economía o administración. Más bien, de ahí que dispensar, ¿qué es? Dispensar, administrar, dar. Del cumplimiento de los tiempos. Porque aunque este propósito es qué? Eterno, fue administrado, y bien, formó un hombre llamado Adán. Adán falló, Noé falló, Abraham, Israel, hasta que según Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, ¿en la dispensación de qué? Del cumplimiento de los tiempos. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de qué? De mujer. Vamos a tener que poner un colaborador allí con el bibista. Gálatas, no recuerdo lo que dice. Ahí está. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Se adelantó? ¿Se atrasó? ¿Cuándo lo envió? En el cumplimiento exacto. Ni antes, ni después. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, porque una virgen daría a luz, y nacido bajo qué? Muy bien. Efesios. Pues vamos a Efesios. Ahora sí. Reunir todas las cosas en quién? En Cristo. ¿En quién? En la dispensación del cumplimiento del tiempo. Así la que está ¿dónde? Reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos. Ahora cobra sentido la visión que tuvo Jacob cuando vio una escalera apoyada en la tierra, el otro extremo ¿dónde? Y ángeles que bajaban, que subían, y ángeles bajando y subiendo, el cielo y la tierra conectados en Cristo. Se reconcilió el cielo con la tierra. Ahora te voy a explicar algo. Creo que en Hebreos porque no os habéis acercado al monte que miraba, sino a la congregación. Monte que miraba. Monte que miraba. Quiero leérselo. ¿Hebreo qué? No, 2:18 no. Ahora sí. Porque 2:18. Ahora sí. El 2:18, sí, pero sí. 12:18. A ver cómo dice. Hebreos. Tenga paciencia, hermano José, que no quiere ponerse en el vuelo, pero está viejito ya. Porque no os habéis acercado, muy bien, al monte que se podía palpar. Amados, esto es un golpe al movimiento mesiánico, ese canto moderno de loco. Volvamos a las raíces hebreas, hablemos hebreo y vayámonos para Israel. Aquí dice que nosotros no nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que a tiempo fuego. ¿Qué monte es ese? La gloria de Jehová bajó al Sinaí y aquel monte templábamos que Dios. ¿Qué monte es ese? ¿Qué monte es? Donde se dio la ley de Moisés. Allá en Sinaí. Allá donde está el templo.
el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Nosotros no nos hemos acercado ni a aquel monte, ni a aquel pacto, ni a aquel pueblo. Verso 19. Al sonido de la trompeta, no nos hemos acercado al monte, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. No, Moisés, no hable Dios con nosotros, habla tú con Dios y tú con nosotros. No nos hemos acercado a aquel pacto, no nos hemos acercado a aquel monte, no nos hemos acercado a aquella nación. Vente. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si alguna vez de tocar el monte, será apedrada o pasada por dardo. Verso 21. Y tan terrible era lo que se veía, el monte estaba ardiendo y humeando, tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, ya me creyó que era ya cuando lo dijo también, ya me creyó, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22. Si no se han acercado al monte que humeaba, al monte que temblaba, al sonido de la trompeta, a la densa oscuridad, no se han acercado a Moisés ni a la ley de Israel, sino que se han acercado al monte de Sión. Ahora, ¿cuál es el monte de Sión? A la ciudad del Dios vivo. Yo, Juan, vi la nueva Jerusalén subir de Israel. Es lo que dice, descender del cielo como una esposa. ¿Como una qué? Entonces, hoy Sión y Jerusalén, ¿sabe quién es? La esposa, la iglesia. La ciudad de Dios. Jerusalén, ¿cuál? La regional, la que está en Palestina, esa que Trump declaró capital de Israel. ¿Es esa Jerusalén la que estaba ahí? No. Ellos no quieren saber de Cristo. Los sabios religiosos que están en Jerusalén, aunque hay iglesia cristiana también, ¿saben qué dicen? Que él fue un profeta más, pero no el Mashiach. Entonces yo no creo que yo me tenga que acercar a la Jerusalén terrenal, como algunos por ahí enseñan. Volvamos a las raíces hebreas y quieren sacar nacionalidad judía y quieren irse para Israel porque es el pueblo de Dios. Yo no tengo que ver con eso. Es una Jerusalén, ¿cómo? A la compañía de los hijos de Israel. ¿A la compañía de qué? El pasaje anterior decía de reunir todas las cosas en Cristo, ¿no? ¿En el cielo quiénes están? Los ángeles. ¿Hay millares de ángeles? ¿En el cielo hay millares de ángeles, sí o no? Sí. Claro que los ricos sí. Pero entienda que no nos hemos acercado a lo terrenal, sino a lo celestial, donde también que tenemos. Y leímos en Efesios ahorita de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Las que están dónde? Y si ahora estamos en la compañía de millares de ángeles, se unió el cielo y la tierra, ¿sí o no? Sí. Ay, eso es lo que quiero que entienda. De eso se trata. Es de eso. Muy bien, nos vamos a Efesios. Un momentico, quédate ahí. El verso 11, ¿cómo dice? No, Hebreo 12. De muchos ángeles, sigue. 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? En el registro civil de Jerusalén terrenal.
¿Dónde? ¿Dónde? La iglesia es celestial, no es terrenal, es espiritual, no es natural. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entienda. Oye, una sola se valor. Amén. 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 Aceptado, perdonado, bendecido, bendecido. ¿Qué más tú puedes buscar para Cristo? ¿Qué otro privilegio tú quieres que no sea esa iglesia? Esa es la iglesia. A la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? En los cielos. Nos hemos acercado a quién? A Dios, el juez de todos. Y a los espíritus de los justos. ¿Sabe lo que dice ahí? A Seth, a Enoch, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los santos profetas que partieron. La Jerusalén ahora eternal está compuesta por los que murieron esperando a Cristo, por los que estamos ahora en Cristo y por millares de ángeles. ¡Esa es! La bandera de Israel y danzas israelitas y piensan que por eso son espirituales que no de nada. No han entendido ni papas. Haciendo de esta vida una religión más. No han entendido ni papa. A los espíritus de los justos, hecho perfecto, 24. A Jesús. ¿A quién nos hemos acercado? Dígalo. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada. ¿No está alabado el Señor? Amén. Y a la sangre rociada, que habla mejor, que quita las muertes, que la sangre de Abel. Bendito que está en Cristo. Bendito, con toda la bendición. Esa es la iglesia. ¿Todavía te quieres ir a Israel? ¿Todavía quieres ir a hablar hebreo? ¿Todavía quieres volver a las raíces hebreas? A Jesús. No, por el pecado decir Jesús, tiene que decir Yahshua o Yahshua. Yahshua, Jesus, Jesús, como le quieras decir, pero que tú conozcas quién es Él. Y que permanezcas en Él. Mediador del nuevo pacto, no aquel que el monte temblaba y humeaba en la saeta y el encendido, y a la sangre rociada, que habla mejor de la sangre de Abel, sí. Miren, amados, ahora es tiempo de sacar los apliques y detúpase los oídos, hagas así que sea, detúpase los oídos y escucha ahora la advertencia. Esto no es una amenaza. Esto no es una amenaza lo que viene ahora, es una advertencia. Miren que no desechen al que habla. ¿Quién es el que habla ahora? Jesús. Porque fíjense que su sangre habla más que la sangre de quién? De Abel. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, si aquellos que no obedecieron lo que Moisés le decía en la tierra y le enseñaba en la tierra, no escaparon, sino que experimentaron el justo juicio de Dios, si aquellos escaparon ante la amonestación y dirección de un hombre, hijo de Adán y pecador, mucho menos nosotros vamos a escapar si desecharemos al que amonesta. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Palabra de Dios.
desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Por qué? José, Hebreos 1:1. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, ¿sabe por quién habla? El 2, ancla el 1 y el 2. En estos postreros tiempos o tiempos finales, ¿sabe por quién habla? ¿Por quién habla? ¿Y el Hijo dónde está? ¿En el cielo o en la tierra? A quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Volvamos al pasaje de ahorita. Hebreos 12, 20. Ajá. 24, ¿no? 25. Mucho menos si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿A quién es? Esa es la iglesia. La iglesia no es mosaica, es cristiana, vamos a decirlo así. A Jesucristo. ¿Por qué? Juan 1:18 dice algo maravilloso. Evangelio según Juan 1:18. Miren lo que dice. No dejes de venir el domingo que viene, que vamos a hablar ya de la iglesia en acción. Esto es posicionando a la iglesia. Esto es como Cristo la ve, como Dios la ve. Vamos a hablar ahora de acción. 17, perdón. Pues la ley no se han acercado al monte que humeaba. ¿De qué nos habla eso? De la ley, de la cual ¿quién era el mediador? Porque la ley, ¿por medio de quién? Fue dada. Pero ustedes no se han acercado a la ley de Moisés. Pero la gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? ¿Dónde está Cristo? Amén. Esa es la iglesia. La ley ni es la gracia, ni es la verdad. La gracia y la verdad. Este era quién? Un siervo en la casa. Pero este quién es? Hijo, señor de la casa. Vamos a terminar ya. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Israel, el pueblo santo de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor. Él lo pensó, Él lo planeó, Él hizo los diseños, pero además ¿qué hizo? No contrató a otro para que lo hiciese. Él es el autor y el consumador de la fe. Dios hizo el plan y Dios mismo tuvo que venir a concretarlo, no pudo hacerlo otro. Autor de la fe. Es por eso que Dios no pudo mandar a otro. ¿Quién tuvo que venir? El mismo autor y consumador de la fe. Amén. Gracias y paz que sea multiplicada, iglesia. Te invito a que oremos juntos para que esta palabra siga siéndonos revelada. ¿Sabe por qué? Porque de entender que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, de ahí depende cómo vas a vivir
¿Y qué vas a hacer con iglesia? La pianista se mudó. Se fue. Uy. Hazme algo ahí. Hazme algo ahí, lo que sea. Es importante que entendamos estas realidades. Y aunque choquen con tu mentalidad religiosa, porque te enseñaron mal, a mí me enseñaron mal. Todavía tengo dolores de parto, asimilando estos conocimientos, estas iluminaciones del Espíritu, porque nos enseñaron otra cosa. Pero hasta que como iglesia no entendamos estas verdades, no seremos una iglesia que nos anhela. El diablo va a seguir sediento de nosotros. La iglesia multiplicándose, llenándose, dividiéndose, surgiendo cada esquina un pastor, un apóstol, un profeta. Pero al final el pecado sigue aumentando, la gente sigue sin Dios, porque nos hemos desenfocado. Pero si la iglesia entiende el rol profético, lo que significa ser la eclesía de Jesucristo, seremos efectivos. Vamos a deshacer las obras de las tinieblas y vamos a poder hacer ver y notar la voluntad del Señor en esta tierra. En lo que cantamos este cántico, por favor, medita lo que hemos hablado. Vas a tener que renunciar a conceptos. Vas a tener que renunciar a conceptos, a doctrinas que te enseñaron. Vas a tener que pedir perdón por la manera en que estás viviendo. Ahí el Padre. Y luego vamos a orar. Debemos mover. Te adoro. Y sigue manifestando en esta tarde cada hija, cada hija. Señor, revelanos que es la iglesia, que somos como iglesia. Milagroso, abres camino, ves promesa, tus sentimientos, Espíritu Santo, derrotando todo conceptos, doctrinas de demonios, se caiga ahora. Todo lo que te estamos pidiendo, todo concepto que te venía a pegar, todo concepto de hombre que te venía a bajar, todo aquello que estaba secando tus raíces, ahora se va. Aquí está. Así es.
Así te bendigo hoy.